El último fiasco de Zahran Mamdani es pedirle al gobierno federal que arreste al primer ministro Netanyahu cuando venga a Nueva York. Escuchemos lo que tiene que decir. Benjamin Netanyahu es un criminal de guerra, el arquitecto de un genocidio horrible contra el pueblo palestino. Él es responsable de la muerte de más de 73.000 personas, de mutilar a decenas de miles de niños, todo mientras nosotros, como estadounidenses, pagamos por las bombas que hacen esas matanzas. Hay una razón por la que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en su contra. Como seres humanos, hemos pasado generaciones construyendo un entendimiento compartido de que hay crímenes tan graves que ofenden a toda la humanidad. Mi administración ha revisado todas las vías disponibles conforme a la legislación aplicable para determinar si la ciudad de Nueva York podría ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional si Benjamin Netanyahu viniera aquí. Está claro que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. Sin embargo, el gobierno federal sí la tiene, y les pido que se unan a la CPI y ejecuten esta orden. Hola Mark, hoy te unes a mí de forma remota. Yo estoy en JNS-TV en Jerusalén y tú estás en otra ubicación no revelada. Escucha, Mark. Hemos estado escuchando al alcalde de la ciudad de Nueva York desde antes de que fuera elegido. Sus comentarios repugnantes sobre Israel. Este no es la excepción. Pero lo interesante de este video es que tuvo que hacerlo después de la indignación que causó su video anterior, en el que dijo que iba a arrestar a Netanyahu. Cuando vino a la Gran Manzana para la Asamblea General de la ONU en septiembre. Entonces, ¿qué dices sobre eso? Así que esta es una política de tomarse todo a juego y de no hablar en serio y ser antisemita. Y yo diré lo que se tenga que decir. Quiero decir, algunas personas dicen, bueno, ya sabes, cuando estás en la oposición, cuando eres un activista estudiantil, cuando eres un activista en el campus, puedes decir todo tipo de cosas ridículas y salirte con la tuya, pero una vez que te conviertes en un funcionario electo, se supone que debes ser más serio. Y desafortunadamente, no hemos visto esa transición con Mamdani. Ni siquiera intenta ocultar sus posturas radicales, anti-israelíes y antijudías, lo cual es triste. Y veamos la lógica de su argumento. Creo que hay unos 190, tal vez un poco menos, países miembros de las Naciones Unidas. Muchos de ellos no son democráticos, muchos de ellos están gobernados por dictadores y este es un hombre que dice públicamente que señala al Estado judío. Y él dice de todas las personas que vienen a Nueva York, creo que que él no puede hacerlo, lamenta mucho no poder hacerlo. El gobierno federal debería arrestar a Netanyahu. Ahora, incluso si alguien critica a Israel, y sabes, mucha gente es crítica de Israel, pero decir, o sea, ¿qué está diciendo? Está diciendo, no estoy viendo a los terribles dictadores que vienen de todas partes del mundo, no estoy hablando del liderazgo iraní, no estoy hablando del liderazgo en países con historiales atroces de derechos humanos. El líder elegido democráticamente de un país democrático es al que señalas y dices, lo arrestaría si pudiera, y estoy muy triste de no poder arrestarlo. Entonces, ¿de qué se trata todo eso? Correcto. Bueno, ¿sabes qué? Va más allá de eso, porque ni siquiera quiero decir, bueno, sí, puedes criticar a Israel y el historial de derechos humanos de Israel. Déjame señalar esto. Todo lo que él dijo sobre genocidio en Gaza o lo que dice sobre el apartheid y lo que dice sobre el abuso de los palestinos en Gaza, por supuesto, no mencionó la masacre del 7 de octubre ni nada por el estilo, Dios no lo quiera, pero todo lo que dice es una gran y absoluta mentira. Y no es solo que Israel, en comparación con las dictaduras que son estados miembros de la ONU, en comparación con ellas, Israel tiene un buen historial. No, objetivamente, en todos los aspectos, por cualquier medida, Israel tiene un historial ejemplar. Y tiene un historial tan ejemplar en combate urbano que los soldados israelíes se ponen en peligro por el cuidado que tenemos para evitar bajas civiles. Esto lo han dicho todos los expertos militares, etcétera. Pero un punto más es que ni Israel ni Estados Unidos son parte de la Corte Penal Internacional. Y es sobre esa base que Mondani estaba diciendo. Dijo que es un criminal de guerra ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Pero dejemos esto claro. Estados Unidos
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha emprendido una campaña para desacreditar completamente, desmantelar y vilipendiar a la Corte Penal Internacional porque dice que es ilegítima y que es un montón que su propósito original hace mucho que desapareció, al igual que el propósito original de la ONU. Y escuchemos por un momento lo que Marco Rubio tenía que decir al respecto. Cuando nació la CPI hace 24 años, nos dijeron que era simplemente un mecanismo limitado de último recurso, una corte global que intervendría solo para procesar los delitos más graves, cosas como genocidio y crímenes de guerra, y solo cuando los tribunales de una nación no pudieran procesarlos por sí mismos. Pero la verdad es que era algo mucho más radical y extremo. Era un tribunal global, compuesto por burócratas globalistas no elegidos que afirman que su poder es casi ilimitado. El peligro de esta corte global no ha dejado de crecer. Hoy en día amenaza todos los aspectos de nuestro sistema político y legal. Agentes de la patrulla fronteriza expulsando a criminales violentos de nuestro país. Marines estadounidenses arriesgando sus vidas para defender nuestra patria. Fiscales trabajando para desmantelar complots terroristas que buscan atacar y matar estadounidenses. Si nos quedamos de brazos cruzados, todos ellos estarían a merced de jueces extranjeros a miles de kilómetros de distancia, enfrentando el riesgo constante de ser procesados e incluso encarcelados por el supuesto crimen de defender su propio país. El pueblo estadounidense nunca estuvo de acuerdo con nada de esto y nunca lo estará. Bien, entonces aquí tienes un gran contraste entre la alcaldesa de la ciudad de Nueva York, por cierto, la ciudad más judía de todo el mundo, aparte de las ciudades israelíes. Y el hecho de que siquiera haya sido elegido es indignante, por supuesto, pero como dijiste, no lo oculta. Quiero decir, lo único bueno que podrías decir de Mamdani es que no oculta su abierto antisemitismo. Su hostilidad no es hacia el primer ministro Netanyahu. Y creo que todos los izquierdistas o todas las voces anti-Netanyahu en Israel y en el extranjero deberían saber una cosa. No es a Netanyahu a quien odia, es a todo el... Así que primero que nada, hablemos de lo que dijo Rubio, y Rubio tiene 100% de razón porque Rubio dijo eso. La CPI, la Corte Penal Internacional, fue establecida originalmente por Do Duguras, quien dijo, bueno, ya sabes, tenemos problemas donde hay países en el mundo que no tienen sistemas judiciales independientes y hay personas terribles que no están siendo llevadas ante la justicia. Y necesitamos una institución, y estaban hablando de, ya sabes, lugares donde hubo terribles guerras civiles, asesinatos en masa, genocidios y cosas así. Y tenemos que tener una institución que esté ahí cuando no haya un sistema legal funcional y podamos intervenir y llevar justicia a las personas que merecen justicia. Y también dijeron, pero no podemos obligar a ningún país a unirse a este sistema, y por lo tanto es un sistema voluntario al que los países se adhieren. Y como dijiste, como las Naciones Unidas y demás, esto se ha desarrollado y se ha convertido en este monstruo burocrático donde jueces no electos pueden declarar a las personas como criminales. Y te recordaría que muchos de los países que se unieron a la CPI, la Corte Penal Internacional, no tienen sistemas judiciales independientes. Y como resultado, los jueces que envían a la CPI, por supuesto, son elegidos en un marco tipo ONU, donde los países votan en bloque y así sucesivamente. Y si vienes de un país sin historia de un poder judicial independiente, entonces tu juez en la Corte Penal Internacional se convierte en algo parecido a una votación de la ONU. Harás lo que tu gobierno diga, porque no hay un poder judicial independiente. Entonces, o sea, cuando Israel dice y Estados Unidos dice que esta corte no tiene ninguna autoridad ante nuestros ojos, quiero decir, fue establecida para otro propósito y ahora se está usando en contra de un país con un poder judicial sumamente independiente. Has dicho en este programa más de una vez que los tribunales israelíes son demasiado poderosos, Ruti, y muchos israelíes están de acuerdo contigo, y aún así, como un tribunal que fue establecido, una institución que fue creada para tratar, y así lo dijeron en su carta, en su documento fundacional. Dijeron que estaríamos donde no hubiera un poder judicial funcionando. Decir que no hay un poder judicial funcionando en Israel es, ¿en serio? ¿En qué planeta estás viviendo? Y lo que creo que le preocupa a Rubio es que si puedes ir contra Israel, y él lo dijo, puedes ir contra cualquier país.
Y de repente, los soldados estadounidenses, los diplomáticos estadounidenses, los pilotos estadounidenses que están atacando instalaciones nucleares o que estaban atacando instalaciones nucleares en Irán, de repente, todos ellos también serán criminales de guerra. Y si van de vacaciones a Francia para visitar, ya sabes, la Torre Eiffel, de repente serán arrestados. Y aquí tenemos una situación donde esta institución internacional, que tal vez fue establecida por todas las razones correctas, se ha deformado en este problema con P mayúscula. Decir que un primer ministro elegido democráticamente que está enfrentando la reelección tiene que presentarse ante su propio pueblo y ser reelegido. Sí, en un país con un poder judicial sumamente independiente que ha demostrado anular decisión tras decisión del gobierno. El propio primer ministro, como ambos sabemos y hemos discutido, está acusado en Israel y siendo juzgado porque dicen que cometió delitos. Decir que la CPI, que no tiene ninguna experiencia en estos temas, ciertamente va a acusar al primer ministro Netanyahu, realmente es absurdo. Una última cosa, por supuesto. El fiscal principal que acusó a Netanyahu, por supuesto, tuvo que renunciar por todo tipo de mala conducta, conducta personal, comportamiento inmoral de su parte. Y él es la razón, él es la autoridad moral de la que Mamdani está hablando. Correcto. Bueno, por cierto, no el fiscal principal en Israel, el fiscal principal en la Corte Internacional. Correcto. Claro. Y él fue acusado de acoso sexual masivo o abuso sexual y fue totalmente humillado por esto. Está bien, no es que esas cosas estén conectadas, pero sí es de mala calaña y también es antisemita. Aquí está lo interesante. Presidente Trump, ¿por qué Mamdani tuvo que hacer este pequeño video nuevo? Él sigue haciendo estos pequeños clips. Es porque el presidente Trump publicó en Truth Social. Lo siento, Mamdani, esta es mi interpretación de lo que dijo el presidente Trump. Lo siento, Mamdani, nadie va a arrestar a Netanyahu cuando venga a Nueva York y tú no tienes la autoridad para hacerlo. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, dijo que hoy publicó un tuit. Él dijo que Mamdani no es tonto. Lo llamó un vil antisemita. Y también dijo que si alguien debería ser arrestado es Mamdani por incitación. ¿Y sabes una cosa? Eso no es una broma, porque hace unos días, mientras todo este alboroto estaba ocurriendo, un grupo de personas en Manhattan, en el Village, Greenwich Village, quemaron la bandera de Israel, vitoreando a plena luz del día en la ciudad más judía del mundo, aparte de Israel. Vamos a echarle un vistazo a eso. Solo digo que, ya sabes, Estados Unidos, el gobierno federal no está del lado de Mamdani en este asunto. Bueno, eso está claro, pero te diré qué es lo que me molesta, Ruti. Mamdani es, ya sabes, lo que es, y, ya sabes, un anti-israelí, un antisemita de extrema izquierda. Está bien. Y lo que me preocupa es qué pasa con su influencia en el Partido Demócrata en general. ¿Y qué dice eso sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos e Israel? Porque ya sabes, cada par de años, la persona que controla la Casa Blanca cambia cada par de años. Y eso podría pasar ya con la Cámara de Representantes en noviembre. Los demócratas pueden tomar el control. Y te diré lo que para mí es más revelador y preocupante es eso. Todos los nombres de los que se está hablando, y si hay un nombre que no conozco, pido disculpas. Pero como el gobernador de California, el alcalde de Nueva York, el senador de Maryland, todas estas personas de las que se ha hablado que podrían estar considerando postularse para la presidencia. Tienen comités preparatorios, como se llaman en Estados Unidos, no lo han anunciado oficialmente, pero ya empezaron a recaudar fondos. Hoy en día, en el Partido Demócrata, por los votos de las primarias demócratas, los votantes de las primarias, sí, y la gente tipo Mamdani que está allá afuera y que va a votar con entusiasmo en las primarias demócratas, tienes que desvincularte públicamente de la relación entre Estados Unidos e Israel para tener esperanzas de ganar. Al menos eso es lo que ellos piensan. El gobernador de California dijo, ya sabes, estoy hablando de memoria otra vez, pero tenemos que replantear la relación con Israel y el gobierno, el senador de Maryland, Van Holland, también tuvo algo que decir. Tuvimos que atacar a Netanyahu y al gobierno de Israel el mismo día. Creo que fue cuando anunció que estaba estableciendo su comité preparatorio.
El alcalde de Chicago tiene que venir a Israel y decir que todo es culpa de Israel, la falta de apoyo, es Netanyahu y su gobierno, y están llevando a Israel por el camino equivocado. Es casi como si, ya sabes, antes la broma era que tenías que ir a Irlanda, Italia e Israel si te postulabas para presidente. Eran los 3 viajes obligatorios que tenías que hacer. Ahora es como si en las primarias demócratas fuera obligatorio si quieres ser competitivo. Si quieres tener una oportunidad, tienes que decir algo negativo sobre Israel. Sin eso ni siquiera entres a la contienda. Y por cierto, no solo sobre Israel. O sea, no olvidemos que Mamdani llamó monstruos a AIPAC. No es solo Israel, son los judíos. Y el antisemitismo abierto que están expresando muchos de estos candidatos es algo que simplemente no tiene precedentes en Estados Unidos. Y tienes toda la razón, es preocupante, pero me gustaría hablar un minuto sobre parte de la culpa que recae en los judíos estadounidenses y en los israelíes. ¿Y a qué me refiero con eso? No quiero decir que los israelíes tengan la culpa o que los judíos estadounidenses tengan la culpa del odio hacia nosotros y hacia ellos, no. Pero el 30% de los judíos de la ciudad de Nueva York votaron por Mamdani. 30%. Eso es mucho. Eso es lo primero. Lo segundo, los judíos tienden a ser miembros del Partido Demócrata o votar por los demócratas. Y los liberales israelíes, que son el equivalente de los de Estados Unidos. Judíos liberales, siguen insistiendo en esto. Durante años han dicho que Netanyahu tiene la culpa de la división entre demócratas y republicanos sobre Israel que ha causado esto. Antes podían colaborar con el otro partido y ahora Netanyahu arruinó esa cooperación bipartidista. Eso es una tontería. Y quiero dirigirme no solo a los judíos estadounidenses sobre cómo se están perjudicando al votar por los demócratas, especialmente en este clima, sino también a los judíos israelíes que tienen esa idea de que si tan solo nos deshiciéramos de Netanyahu, todo esto cambiaría. Eso es una mentira. Y esto no tiene nada que ver con por quién voy a votar yo o por quién vote cualquier otra persona en Israel. Los únicos partidos en Israel que creen que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, etcétera, son los partidos árabes. Los partidos judíos, incluso los de extrema izquierda, están formados por personas que han luchado en Gaza, que se han puesto el uniforme, que participan en esto. Ellos saben que no estamos cometiendo genocidio. Ellos son las últimas personas en el mundo que querrían hacerlo. Ellos son amantes de la paz. Ellos siempre han promovido la solución de 2 estados con los palestinos. Estoy hablando de los israelíes de izquierda. Si algún judío de cualquiera de los 2 lados del océano piensa o imagina que deshacerse de Netanyahu cambiará lo que describiste. Y el antisemitismo abierto que ha explotado, en particular después de la masacre de 2.000 israelíes y judíos, y no solo israelíes, sino la mayoría fue el 7 de octubre. Hubo 1.200 masacrados y desde entonces, y muchos cientos secuestrados y asesinados. Si alguien cree que reemplazar a Netanyahu hará una diferencia, se está engañando a sí mismo. Así que responderé a eso. Hay 2 personas que escribieron un libro. Creo que salió hace 1 año o año y medio. 2 personas que no son particularmente amistosas con Israel. Uno era Robert Malley, quien probablemente era la persona más crítica de Israel en la administración de Biden hasta que le quitaron su trabajo. Y la otra persona era un hombre llamado Hussein Agha, quien era un chiita libanés que se convirtió en un importante organizador palestino. Y ellos no escriben en apoyo del sionismo, Dios no lo quiera, pero dicen que es un mito pensar que Netanyahu se va y todo lo demás se acomoda, ¿verdad? Ellos piensan que eso es demasiado fácil, no es cierto, dicen. Y una vez más, ellos vienen desde una perspectiva crítica. Toda la gente que piensa que de repente Netanyahu desaparecerá y todo será color de rosa, que volveremos a estar, ya sabes, como en los viejos tiempos, es un mito. Es un mito. No solo lo dice Mark Regab, sino también Robert Malley Mallion, Hussein Agha. Pero quiero hacer un punto más importante. Yo fui el embajador israelí en el Reino Unido cuando todavía trabajaba para el gobierno. Y luego tuviste el corbinismo, y la izquierda del Partido Laborista era furiosamente antisionista, y como la mayoría de la gente diría, también antisemita, y ves esto en toda Europa.
En Francia, en Italia, los partidos de izquierda, la izquierda progresista, la izquierda radical, tienden a ser pro-palestinos, anti-israelíes, antisemitas, dependiendo específicamente de dónde estén. Algunos son más antisemitas, otros simplemente son muy críticos de Israel. Y tienes un espectro ahí, pero no son amigos. Y el tema de Palestina se ha convertido en la bandera de la izquierda global. Y presumir que eso pasaría en Canadá, en Australia, en Gran Bretaña, en Francia y en Italia, pero que no pasaría en Estados Unidos cuando es un fenómeno global, es ridículo. Quiero decir, la gente cuando culpa a Netanyahu, y Netanyahu puede ser, ya sabes, puedes culparlo por muchas cosas, pero cuando lo culpan, normalmente señalan ese famoso discurso en 2015 cuando habló en el Congreso. Fue invitado por el presidente republicano de la Cámara y habló en contra del acuerdo de Obama con Irán, y fue acusado de hacer política y de poner en peligro la relación bipartidista y así sucesivamente. Pero en Gran Bretaña nunca hubo un discurso así, en Australia nunca hubo un discurso así, en Canadá nunca hubo un discurso así, en Francia nunca hubo un discurso así. En otras palabras, las fuerzas, la ideología, el nuevo anti-israelismo, el antisemitismo de la izquierda es un fenómeno global. Pensar que es por una acción en particular de Netanyahu, entonces tienes que preguntarte por qué está sucediendo en todas partes. Y de alguna manera la causa palestina, sí, la lucha palestina se ha convertido en el santo grial de la gente de la izquierda radical. Pero antes de devolverte el micrófono, por así decirlo, Ruti, no olvidemos que no es solo la izquierda radical. También tenemos gente de la derecha populista. Quiero decir, el más famoso probablemente sea Tucker Carlson y sus compañeros. Personas como él que literalmente tienen a millones de personas escuchándolos en sus podcasts, transmisiones y demás. En la derecha que son, ya sabes, si el antisemitismo de izquierda ve a los judíos como terribles y, ya sabes, capitalistas, imperialistas y colonialistas, la extrema derecha tampoco nos quiere por otras razones. Tienes toda la razón, y es interesante notar que Tucker Carlson anunció que deja el Partido Republicano, o sea, ya no es parte de eso. Entonces, y vemos eso, por cierto, en el Partido Demócrata, tenemos a Alan Dershowitz diciendo que ya no es demócrata. Hay personas que están hartas de la política de su propio partido, el partido al que pertenecieron durante décadas, y los están abandonando por sus políticas. Hasta ahora, en este momento, y espero que siga así, que siga de esa manera. Los groypers de la derecha que odian a los judíos y que odian a Israel y que acusan a Israel de todo tipo de crímenes de guerra, eso es la teoría de la herradura. Han llegado tan lejos que tienen políticas que son casi idénticas a las políticas de la extrema izquierda, lo cual es muy irónico, ya que realmente odian a la izquierda, o al menos lo hacían. En este tema están completamente de acuerdo y es sumamente preocupante. Pero por el momento sigue siendo mucho más generalizado en la izquierda. Sí, hay muchos más. Y tienes razón al decir, mira, ¿por qué pensamos que si esto pasó en toda Europa, no podría pasar en América? Había una razón por la que pensábamos eso. Estados Unidos ha sido tradicionalmente, no es que nunca haya habido antisemitismo en Estados Unidos. Y no es que nunca haya habido racismo en Estados Unidos, pero Estados Unidos siempre ha tratado de ir más allá de eso y de corregir esos males de la sociedad, y lo ha hecho bastante bien. Y eso incluye permitir que los judíos estén en la academia y en todas las profesiones, etc. Y así que Estados Unidos fue un lugar muy acogedor para los judíos durante mucho tiempo. Y de nuevo, irónicamente, los judíos muy a menudo son responsables de llevar al poder a personas que los odian. No sé cómo explicar eso. Podríamos discutir eso durante días y días. Pero diré que es importante enfatizar que son los judíos quienes están más abiertos a la paz en todos los frentes y en ideas ridículas, ideas de la extrema izquierda sobre todo, y sobre, ya sabes, identificarse con las víctimas, los palestinos, Hamás en Gaza. Bueno, permítanme recordarles a todos una vez más que el 7 de octubre muchas de las personas que fueron masacradas, violadas, decapitadas, a quienes se les hizo todo tipo de atrocidades, torturadas,
en las comunidades aledañas a Gaza, los kibutzim fronterizos y otras comunidades que hacen frontera con Gaza. Estas eran personas que pasaron toda su vida queriendo ayudar a los habitantes de Gaza, llevándolos a hospitales. Les daban trabajo, se hicieron amigos de ellos porque eran personas, pero al final eso no importó. Es como durante el Holocausto, los judíos buenos, digo entre comillas, esos que decían, bueno, nosotros no somos como esos, ya sabes, no sé, judíos con esos rizos laterales graciosos. Escuchamos a Mahler, somos educados y somos elegantes y somos buenos alemanes. No importó. Fueron llevados a Auschwitz igual que todos los demás. Esto es algo que realmente necesita ser enfatizado. Porque cuando tienes a alguien como Mamdani ocupando ese puesto en la ciudad de Nueva York, entonces te das cuenta. Y no estoy diciendo que sea solo eso. No todos los judíos en Nueva York votaron por él, ni estoy diciendo que toda Nueva York sea judía. No lo es. Pero es una ciudad muy judía en lo cultural. Obviamente la demografía está cambiando y todo eso, pero es muy judía cultural y sociológicamente. Y tener a ese ser humano tan vil dirigiendo esa ciudad, bueno, creo que los judíos realmente necesitan hacer mucha introspección. Y ahora mismo, por cierto, esta noche, mientras estamos grabando esto, es miércoles 22 de julio. Esta noche comienza el ayuno de Tisha B'Av, que es una conmemoración. Es una conmemoración triste de la destrucción de los templos sagrados, y los judíos ayunan. Y el mensaje ha sido que un odio sin fundamento entre los judíos, un odio sin fundamento, llevó a esta destrucción y que necesitamos aprender de eso. Bueno, tengo que decir algo y sé que es controversial, especialmente entre los judíos observantes. No considero que mi odio hacia los judíos que apoyan a alguien como Mamdani o que odian a Israel o que culpan a Netanyahu de todos los males sea injustificado. No considero que mi odio hacia ellos sea infundado. Lo considero bien fundamentado. Y sí, es cierto, los judíos están enfrentados entre sí. Y nosotros, al igual que las elecciones de mitad de mandato en noviembre en Estados Unidos, Israel tiene elecciones a la Knesset, la elección, ya sabes, nuestras elecciones nacionales el 27 de octubre, una semana antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Y digo que sí, hay muchos ánimos caldeados. Pero no veo unidad judía en esta elección ni en ninguna otra. Cuando se trata de esas cosas básicas, el tema de si aceptas o no el odio de tu enemigo hacia ti. Así que quiero responder con tu permiso, Ruti. Ahora lo dijiste un poco diferente, pero al principio, hacia el inicio del podcast, dijiste que eres reacio a culpar a los judíos estadounidenses, ¿verdad? Culpas a Mamdani y estás dispuesto a darles el beneficio de la duda. Y como sabes, mejor que la mayoría, porque creciste en Estados Unidos, la comunidad judía era tradicionalmente un grupo importante dentro del Partido Demócrata. Y la vieja coalición, la coalición demócrata que FDR construyó, que Roosevelt construyó en los años 30, los judíos eran un elemento crucial de eso. Y ya sabes, el 80%, el 75%, dependiendo de qué elección fuera, de los judíos votaban por candidatos demócratas. A veces bajaba un poco, a veces subía, pero siempre podías estar seguro de que una clara, sustancial y significativa mayoría de los judíos estadounidenses votaría por los demócratas. Y aquí quiero decir algo. Y no soy como tú y no crecí en Estados Unidos, aunque he trabajado ahí. Soy crítico con los judíos estadounidenses. Quiero decir, hablaste sobre el 30% que votó por Mamdani, sí. Pero si puedo usar la experiencia de cuando fui embajador en el Reino Unido, cuando Corbyn dirigía el Partido Laborista, sí, había judíos que decían, este ya no es mi partido. He sido miembro, activista y votante del Partido Laborista toda mi vida. No puedo votar por el Partido Laborista si lo dirige alguien con ideas anti-israelíes y antisemitas, ¿verdad? Y creo que si la comunidad judía en Estados Unidos ¿verdad? Una vez más, la carta de presentación para unas primarias demócratas parece ser, ¿verdad? Que primero tienes que condenar a Israel, condenar al gobierno de Israel, decir que odias al gobierno. Tienes que reevaluar la relación entre Estados Unidos e Israel. Todo eso es esencial para tener éxito en la política demócrata. Tiene que haber una reacción judía.
y si no hay una reacción judía significativa, ya sea en las propias primarias o en las elecciones generales, creo que es una señal de debilidad, es como dijiste antes. Es como esos encantadores judíos alemanes diciendo, ya sabes, leímos a Schiller y luchamos en la Primera Guerra Mundial por el Kaiser y somos alemanes patriotas, y nosotros, ya sabes, ¿qué sabe este joven cabo austriaco sobre Alemania? Sabemos más sobre Alemania, pero se están engañando a sí mismos. Y creo que los judíos estadounidenses, una vez más, no quiero predicarles ni darles una lección, pero creo que este es un momento de verdad hasta cierto punto y veremos cómo se desarrolla, pero quería dar la buena noticia con tu opinión, y según mi reloj, estamos llegando al final de nuestro podcast, pero quiero decir algo, creo que ya lo he dicho antes en el podcast. Pero creo que hoy, con Tisha B'Av, el día de ayuno judío esta noche, y con este antisemitismo político que estamos viendo en todo el mundo, y por desgracia también en Estados Unidos, porque tal vez pensábamos que Estados Unidos sería inmune a esas formas de odio que vimos surgir en Europa y en otros lugares, sí. Había una creencia de que Estados Unidos era diferente, que Estados Unidos no tendría este tipo de fenómenos. Bueno, Mamdani nos ha mostrado que esto simplemente no es cierto, pero yo digo lo siguiente, así que puedes estar muy deprimido y puedes estar muy desilusionado. Y puedes decir, bueno, algunas cosas no cambian, el antisemitismo ha regresado con fuerza y a la gente no le gustan los judíos. Y a veces es un antisemitismo político como el del señor Mamdani. Y a veces es un antisemitismo asesino y brutal, como vimos en el país donde nací, los asesinatos en Bondi Beach, 15 personas abatidas por dos extremistas, sí. Y desafortunadamente, a veces los dos están vinculados porque la persona que es el antisemita político en realidad está proporcionando la cobertura o el ambiente para el antisemita violento y asesino, ¿verdad? Y eso hay que recordarlo. Y como dije, uno puede desilusionarse mucho, deprimirse mucho. Algunas cosas no cambian. El antisemitismo no cambia. La gente odia a los judíos. A veces lo esconden. A veces pasa más desapercibido. Y de vez en cuando explota para que todos lo vean. Y hoy podemos ver que el odio hacia los judíos ha explotado para que todos lo vean. Si algunas cosas no cambian, Ruthie, algo muy importante sí ha cambiado. Y eso es que nosotros, los judíos, hemos cambiado. Y quiero dejar esto muy claro y decirlo con fuerza. Piensa en el mundo de tu padre. En el que nació mi padre, sí. El mundo de los años 30, el nazismo y todo eso, y los judíos estaban indefensos, los judíos no tenían hogar y los judíos no tenían Estado. Teníamos que rogarle a la gente que nos dejara entrar a sus países cuando escapábamos de la persecución. Teníamos que rogarle a la gente que nos protegiera. Hoy los judíos ya no carecen de un Estado. Los judíos ya no están sin hogar. Los judíos ya no están indefensos. Si hay antisemitas allá afuera construyendo una bomba nuclear para atacarnos y destruirnos, destruiremos su bomba nuclear antes de que puedan lanzarla contra nosotros. En otras palabras, hoy la situación de los judíos es diferente, así que si hay algo que no cambia, es el antisemitismo. Los judíos sí han cambiado. Somos fuertes, tenemos un ejército. Nuestros jóvenes, hombres y mujeres, hacen el servicio militar para defender al pueblo judío, para defender al Estado judío. Y así los mamdanis del mundo pueden decir su basura antisemita. Pueden entrar en sus diatribas, pero los judíos ya no son víctimas. Los judíos hoy en día son fuertes y poderosos y pueden defenderse de cualquiera que intente venir a hacernos daño. Bueno, con esa nota alegre, y lo digo sin sarcasmo, Mark, creo que es una manera perfecta de terminar esto, porque sí, esa es la luz increíble. Nos gusta decir que somos un faro. Bueno, sí, Israel es un faro, y tú y yo también somos bendecidos por vivir aquí y de haber criado a nuestras familias aquí, sin duda. Ruthie, espero con ansias estar en el estudio contigo la próxima semana. Y yo también. Y con eso nos despedimos. Entonces, adiós.